El verano de 1987 en Blackwood Creek fue el más caluroso que nadie podía recordar. El asfalto de las carreteras secundarias se derretía, creando espejismos que ondulaban bajo un sol implacable. En el pequeño pueblo, la vida transcurría con una lentitud predecible. Los niños jugaban en los aspersores del jardín. Los adolescentes se reunían en el cine local y los adultos se quejaban del calor mientras bebían té helado en sus porches. Nadie podía imaginar que esa calma sofocante estaba a punto de romperse en 1000 pedazos. El 17 de julio, Sarah Jenkins, una niña de 12 años con trenzas rubias y una sonrisa que podía iluminar el día más nublado, desapareció. La última vez que la vieron, iba en su bicicleta roja por el sendero que bordeaba el viejo bosque de pinos, un lugar que los niños del pueblo evitaban por sus leyendas oscuras. Su bicicleta fue encontrada más tarde, apoyada contra un roble centenario, como si simplemente se hubiera detenido a descansar. Pero de Sarah no había ni rastro. La desaparición sacudió los cimientos de Blackwood Creek. El sheriff local, un hombre corpulento llamado Tom Henderson, que estaba a punto de jubilarse, organizó batidas de búsqueda que peinaron cada centímetro del bosque. Cientos de voluntarios, vecinos con linternas y el corazón en un puño, gritaban su nombre hasta quedarse sin voz, sus ecos perdiéndose entre los árboles. Pero el bosque, denso y silencioso, no devolvía más que el sonido de sus propias pisadas sobre las hojas secas. La esperanza, con cada hora que pasaba, se desvanecía como la luz del atardecer. Las semanas se convirtieron en meses. Los carteles con la cara sonriente de Sarah, pegados en postes y escaparates, comenzaron a decolorarse por el sol. La comunidad, antes unida por la esperanza, ahora estaba fracturada por el miedo y la sospecha. Las puertas se cerraban antes, las miradas se volvían recelosas. Todos eran sospechosos. El amable cartero, el solitario bibliotecario, incluso el vecino que siempre saludaba. El miedo es un veneno lento, y en Blackwood Creek se estaba extendiendo por todas partes. El sheriff Henderson se negaba a rendirse. Pasaba las noches en su despacho, rodeado de mapas y testimonios, buscando una pista, un detalle que se le hubiera escapado. La caja con las pertenencias de Sarah estaba sobre su escritorio, su mochila de la escuela, un diario con cerradura y una pequeña caja de música que tocaba una melodía infantil. Henderson la abría a veces, dejando que las notas melancólicas llenaran el silencio de la noche, como si esperara que la música le revelara un secreto. Una noche, releyendo el diario de Sarah, encontró algo que había pasado por alto. En la última página, escrita con una letra apresurada, había una frase: "El hombre pájaro me prometió un secreto en la vieja casa del árbol". Henderson frunció el ceño. El hombre pájaro no había oído ese apodo antes. Consultó sus notas, las entrevistas con los amigos de Sarah. Nadie había mencionado tal cosa. Era una pista fantasmal, un susurro en medio de un silencio ensordecedor. La vieja casa del árbol era una construcción ruinosa en lo profundo del bosque. Un lugar que los padres prohibían a sus hijos. Era una reliquia de una generación anterior, ahora cubierta de musgo y enredaderas. Henderson, acompañado por su joven ayudante, David, se adentró en el bosque al amanecer. El aire era frío y la niebla se aferraba al suelo. La casa del árbol parecía un esqueleto emergiendo de la bruma. Subieron con cuidado por la desvencijada escalera de cuerda. Dentro, el polvo flotaba en los rayos de luz que se colaban por las grietas. Había juguetes rotos, cómics viejos, y en una esquina, algo que les heló la sangre. Era una pequeña colección de plumas de cuervo, cuidadosamente dispuestas en círculo. Y en el centro del círculo, una pequeña figura, tallada en madera, un pájaro con rasgos vagamente humanos. Henderson sintió un escalofrío. Esto no era un juego de niños. Había algo ritualista, algo siniestro en todo aquello. Mientras examinaban el lugar, David encontró algo más, arañado en una de las paredes de madera, casi invisible. Era un nombre: Abel. Abel Carter era el ermitaño del pueblo,
Un hombre que vivía en una cabaña aislada en las afueras del bosque, conocido por su extraño comportamiento y por tallar figuras de animales en madera. Los niños le temían y los adultos lo evitaban. Rápidamente, se convirtió en el principal sospechoso. Cuando el sheriff Henderson fue a interrogarlo, encontró la cabaña abandonada. Dentro, cientos de figuras de pájaros de madera llenaban cada superficie, observando con ojos inexpresivos. Abel Carter se había desvanecido. El caso se enfrió de nuevo. Con Abel desaparecido, la investigación llegó a un punto muerto. La familia Jenkins se mudó, incapaz de soportar vivir en el lugar donde su hija había desaparecido. Blackwood Creek intentó olvidar, enterrar el recuerdo de Sarah y del miedo que había traído. Pero las cicatrices permanecieron. El bosque ya no era un lugar de aventuras, sino una tumba silenciosa. 20 años después, en el 2007, un grupo de adolescentes decidió pasar la noche en la vieja casa del árbol, como un rito de iniciación macabro. Querían revivir la leyenda urbana del hombre pájaro y la niña desaparecida. Equipados con linternas y una cámara de vídeo, subieron a la estructura podrida, riendo nerviosamente. Mientras exploraban, uno de ellos, llamado Leo, encontró una tabla suelta en el suelo. Al levantarla, descubrió un compartimento oculto. Dentro había un objeto envuelto en un paño desgastado. Con manos temblorosas, lo desenvolvió. Era un diario. No el de Sarah Jenkins, sino uno mucho más antiguo, con la cubierta de cuero agrietada. La primera entrada estaba fechada en 1954. Leo comenzó a leer en voz alta para la cámara, su voz temblando ligeramente. El diario pertenecía a un niño llamado Samuel, que describía su amistad con un nuevo vecino, un chico solitario llamado Abel Carter. Samuel escribió sobre cómo jugaban en el bosque, cómo Abel le enseñó a tallar pájaros en madera. Pero a medida que avanzaban las páginas, el tono del diario se oscurecía. Samuel hablaba de los juegos de Abel, juegos extraños y secretos que le daban miedo. La última entrada heló a los adolescentes hasta los huesos. Samuel describía cómo Abel lo había llevado a una cueva oculta en el bosque, prometiéndole enseñarle el secreto más grande de todos. Y luego, la escritura se volvía frenética, casi ilegible. No es un juego. El hombre pájaro no es Abel. Es otra cosa. Vive en la cueva Anme. Está llamando. No quiere que me vaya. Después de esa frase, las páginas estaban en blanco. El diario terminaba abruptamente. Samuel también había desaparecido en aquel entonces. Un caso sin resolver que el pueblo había olvidado. De repente, un ruido en el exterior les hizo saltar. Un crujido de ramas, como si alguien se moviera sigilosamente entre los árboles. Apagaron las linternas, conteniendo la respiración. El sonido se acercaba. Luego, un golpeteo suave y rítmico comenzó en el tronco del árbol. Justo debajo de ellos, tac, atac, atac, atac. Aterrorizados, enfocaron la cámara hacia el agujero del suelo. El golpeteo se detuvo, y en el silencio absoluto que siguió, una voz susurró desde la oscuridad de abajo. Una voz que no era ni masculina ni femenina, sino algo gutural, como el graznido de un cuervo. Dijo una sola palabra: Abel. En la comisaría de Blackwood Creek, un nuevo y joven sheriff revisa viejos casos sin resolver. Su atención se detiene en dos archivos, el de Sarah Jenkins y el de Samuel Porter. Ambos desaparecieron cerca del bosque. Ambos mencionaron a un tal Abel Carter. Pero hay algo más. Revisa la lista de objetos encontrados en la cabaña de Abel 20 años atrás. Entre las figuras de pájaros, la policía encontró docenas de dibujos infantiles, todos representando a una figura alta y delgada, con alas y una máscara de pico. Y en la esquina de cada dibujo, una firma. No era la de Abelan, era la de Sarah Jenkins. El sheriff coge el teléfono y marca un número. Al otro lado de la línea, Tom Henderson, ahora un anciano retirado, contesta. El joven sheriff le cuenta sobre el diario encontrado, sobre la conexión entre los dos casos. Henderson permanece en silencio por un momento, y luego dice con una voz cansada y llena de pesar: hay algo que nunca le conté a nadie.
La noche que encontramos la bicicleta de Sara, no estaba sola. A su lado, en el suelo, había una pequeña figura de madera. No era un pajarón, era una niña pequeña, con trenzas, y estaba recién tallada.